Bienvenidos, esta es la clase de cariología, es la primera clase magistral que se les está dando. Es un tema bastante extenso y amplio, pero es de suma importancia que lo sepamos manejar y que poco a poco durante su guardia clínica estemos entrenando la vista para poder llegar a un diagnóstico acertado. Entrando en materia, debemos tener claro los diferentes sustratos por los que está compuesto la estructura dentaria. Entre estos tejidos dentarios tenemos el esmalte, que recordemos que es el 99% de una matriz inorgánica y 1% de agua. En el esmalte tenemos lo que es la hidroxiapatita. Luego tenemos la dentina con un 75% de materia inorgánica, un 20% de matriz orgánica y el 5% de agua. Y el cemento, que lo vamos a encontrar a nivel radicular, pues algunas lesiones cariosas pueden extenderse hasta esta área, va a estar compuesto por un 77% de matriz inorgánica y un 23% de matriz orgánica. Revisando un poco la literatura, nos vamos a encontrar con diversas definiciones de lo que vendría siendo la caries dental. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, ellos consideraron que la caries dental es una destrucción del diente provocada cuando la placa bacteriana formada en la superficie dental se convierte en azúcares por los alimentos y bebidas ácidas que con el tiempo estas van a disolver el esmalte y la dentina. Según Fergus y Kidd, para el 2008 describen los resultados de los signos y síntomas de una disolución química localizada a nivel de la superficie del diente causada por eventos metabólicos que tienen lugar en el biofilm que cubre el área afectada. Y para el 2005, según la NATA, la enfermedad multifactorial de origen microbiano que afecta los tejidos duros del diente y provoca su desmineralización y consecuente destrucción. Con un concepto más actual de lo que vendría siendo la caries dental, para Eduardo Lanata y colaboradores en el 2022, la definen como una enfermedad dinámica mediada por el biofilm modulada por la dieta de origen multifactorial no transmisible, cuyo resultado es la pérdida de minerales de los tejidos duros del diente, determinadas por factores biológicos, psicosociales y ambientales. Entonces debemos tener muy presente que la caries dental es una enfermedad dinámica en donde va a estar presente esta placa bacteriana y que es de origen multifactorial, o sea, va a haber diversos factores que van a contribuir para que esto se dé. Que no es transmisible, hace mucho tiempo se considera una enfermedad transmisible y que cuyo resultado pues no es más que la pérdida de estos tejidos que conforman el diente. Hablemos ya anteriormente, recordemos diapositivas más atrás, del esmalte, de la dentina y del cemento. Y que siempre van a estar presentes diversos factores, ya sean biológicos, psicosociales y ambientales. Continuando con las diversas definiciones de la caries dental, tenemos este concepto que nos engloba
los anteriores mencionados, ¿ok? Es bastante amplio, me parece muy interesante, por eso lo traigo el día de hoy. Pues Ferencskov define la caries como una enfermedad multifactorial microbiana que involucra procesos de desmineralización y remineralización de los tejidos duros del diente como consecuencia de los efectos del metabolismo bacteriano sobre la superficie dental, que resulta de una pérdida neta de mineral con la formación o no de una cavidad. Recordemos al inicio, mencionamos los diversos sustratos que forman el tejido dental. Entonces, ellos hablan acá de algo muy importante, que hay un desequilibrio, una disbiosis, donde hay un proceso de desmineralización y remineralización constante de estos tejidos del diente como consecuencia de un metabolismo bacteriano, de estas bacterias que afectan la superficie dentaria, pues y aquí hay una pérdida de sustrato con la formación o no de una cavidad. En cuanto a la etiología de la caries dental, ya sabemos que esta es una enfermedad multifactorial, que quiere decir que deben estar presentes diversos factores para que se dé. Entre los factores principales o primordiales, pues debemos tener una estructura dentaria compuesta por los diversos sustratos que hemos ya mencionado, como esmalte, dentino, cemento, el tiempo en el que el biofilm va a estar presente sobre esta superficie dentaria y por supuesto la dieta del paciente. Es importante por eso que cuando llegue el paciente a nuestra área clínica, sepamos, lo interroguemos cuál es su dieta habitualmente, qué consume, si es rica en carbohidratos, en azúcares, con qué frecuencia ingiere este tipo de alimentos. Pues cuando mantenemos el diente con placa bacteriana por mucho tiempo, es allí donde se van a producir ácidos por los diferentes bacterias y va a empezar ese cambio de pH de la saliva, ¿ok? Y va a producirse el proceso de desmineralización y remineralización dental. Entonces, dentro de los otros factores secundarios, pues podemos mencionar la cantidad de fluoruros a los que se expone este paciente, es decir, si él va periódicamente al odontólogo a realizarse algún tipo de topificaciones, qué pastas dentales con flúor utiliza, enjuagues fluorados, si tiene presente en boca sellantes o no, pues recordemos que los sellantes contienen flúor, los medicamentos que consumen, de ser así, si producen serostomía o no, los microorganismos que están dentro de la cavidad bucal, el poder buffer de la saliva, qué tanta saliva segrega este paciente, la higiene bucal, sumamente importante, con qué frecuencia se cepilla, el nivel o estrato socioeconómico le va a permitir al paciente adquirir un cepillo dental, crema, fluoruros, visitas periódicas al odontólogo, inclusive el estrato social también va a afectar la dieta del paciente, ¿ok? El nivel de educación, con qué educación cuenta este paciente como para tener un conocimiento de que debe visitar periódicamente al odontólogo cada 6 meses aproximadamente, que esto puede ser una pigmentación o no, que aquello puede ser una cavidad, una lesión de caries o no. Entonces, estos diversos factores se van a dar y van a estar presentes para la formación de la caries, de la lesión de caries.
En cuanto a la microbiota de la caries dental, el principal es el Streptococcus mutans. Él va a estar en el proceso de adhesión y de colonización de el biofilm, ¿ok? Que va a estar presente en estas lesiones cariosas. El lactobacillus lo vamos a encontrar más en dentina y el actinomyces en dentina y cemento. Entre otras microbiotas podemos mencionar la Bifidobacterium, la Neisseria y la Prevotella. En cuanto a la desmineralización y remineralización, debemos tener presente que siempre va a ocurrir en boca, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos sometemos diariamente a diversas comidas, ¿ok? A diversos factores, como ya les mencioné, para que se dé el origen de la caries. Entonces vamos a tener también la atribución de lo que vendría siendo la desmineralización y la remineralización. ¿Qué pasa? El fenómeno de la desmineralización y de la remineralización va a ser un ciclo continuo, pero él va a ser variable. ¿Por qué? Porque se va a repetir la ingesta de alimentos, como les mencioné al principio. Específicamente, ¿qué alimentos? Los carbohidratos. Estos se metabolizan en la placa dental y forman ácidos que reaccionan en la superficie del esmalte. Entonces aquí es cuando ceden los iones de calcio y de fosfato y alteran la estructura cristalina de la hidroxiapatita, tornándose más susceptible a ser remineralizadas. ¿Cómo se remineraliza? Bueno, a través de la saliva, también a través de la ingesta de fluoruros, pero si no continúa la producción de ácidos después de los 30 a 45 minutos, pues el pH sube y los minerales en forma iónica tienden a incorporarse a la estructura dentaria. O sea, esto es posterior al tiempo de 30 a 45 minutos, si no hay producción más de ácido. Ahora que si nosotros interrumpimos este proceso agregándole más azúcares, es decir, yo llego, ahorita me tomo un café con leche y azuquitar, y justo a los 20 minutos me como una galleta, voy a seguir haciendo que ese pH baje y se produzcan más ácidos, ¿ok? Entonces lo ideal es esperar de 30 a 45 minutos para que ese pH suba y entonces los minerales de forma iónica tiendan a incorporarse. ¿Qué minerales? El fosfato, el calcio, ¿ok? ¿Me van entendiendo allí? Entonces la remineralización cuando se da a través de la saliva, ¿ok? Y a la incorporación de fluoruros que puedan estar en el agua, en la sal, en la crema dental, ¿ok? En cuanto a las características histológicas de la caries dental, vamos a ubicar 4 zonas, ¿ok? Lo que vendría siendo una zona translúcida, una zona oscura, el cuerpo de la lesión
y la zona superficial, ¿ok? Vamos desde adentro internamente de esta lesión hacia la zona superficial. Si hablamos de la zona translúcida, ubiquemos el numerito 1 que está en verde, pues es el avance de la lesión. Aquí no existe una evidencia de alteración de manera significativa. Ya luego viene la zona oscura, que es el número 2 en amarillo, que está dispuesta entre la zona translúcida y el cuerpo de la lesión. Esta tiende a ser de un color pardo oscuro. Luego tenemos en el número 3 el cuerpo de la lesión, donde vamos a observar estrías transversales a nivel de los prismas del esmalte con una pérdida significativa del mineral. ¿Okay? Y en la zona 4, que es el número azul, lo vamos a observar como una superficie que aparentemente está intacta, pero hay una desmineralización parcial. Esta se da en aquellas lesiones cariosas donde no se observan cavidades aparentes. Pudiese haber quizás una microporosidad, ¿ok? Haciendo referencia a las características clínicas que como operadores debemos observar, pues va a ser un esmalte desmineralizado donde va a haber un aumento de porosidad. Nosotros vamos a ver esa estructura al momento de secar con nuestra jeringa triple, un esmalte poroso, translucidez del esmalte, ¿ok? Como vemos en la imagen, nosotros podemos observar que hay una pérdida de tejido y por ende este se tiende a ser más translúcido de lo normal. Cambios de coloración, podemos observar marrón, pardo, grisáceos, dependiendo de qué tan afectada o en qué nivel esté esa lesión de caries. También va a haber una respuesta defensiva del órgano dentino pulpar, pues el paciente te va a indicar en algún momento si hay una hipersensibilidad, si hay dolor, si hay alguna respuesta positiva ante algún estímulo. Continuando con las características clínicas, pero esta vez vamos a mencionar las de la dentina cuando ya esta lesión esté ubicada en el tejido de la dentina, pues nos vamos a encontrar dentina necrótica, dentina infectada, dentina afectada y dentina esclerótica. Donde la dentina necrótica pues tiene un color pardo u ocre, esta la vamos a observar blanda, húmeda, es de fácil extracción con nuestra cucharita de dentina. Ahí vamos a observar presencias de microorganismos de la placa bacteriana. Luego tenemos una dentina infectada, esta suele ser más profunda, de un color pardo amarillento. Esta tiene un aspecto más seco y se va desprendiendo en capas. Mientras que la dentina afectada, pues esta es un tejido desmineralizado donde no hay invasión bacteriana y la dentina afectada se mantiene. Esta es firme y dura. Luego tenemos dentina esclerótica, esta es dura y de aspecto vítreo. Por lo general, la dentina esclerótica la vamos a observar en aquellas lesiones que están a nivel cervical de la estructura dentaria. En cuanto a las características radiográficas
de la caries dental, pues el examen radiográfico es una de las herramientas que está a nuestra disposición para el diagnóstico. Este va a registrar una imagen radiolúcida cuando la desmineralización de la estructura dentaria se encuentra por encima del 40%. En aquellas caries incipientes donde no hay cavidad, no es posible ver esta pérdida de estructura, pues la desmineralización que ocurre no es mayor al 40%. Entre la radiografía de elección, pues tenemos las coronarias o llamadas también aletas de mordida. ¿Okay? En estas van a ser más precisas al momento de hacer un diagnóstico de una lesión cariosa. En cuanto a la mancha blanca, como vemos en esta fotografía y señalamos con la flecha, la vamos a observar que es una lesión donde no hay cavitación. ¿Okay? Nosotros vamos a secar con nuestra jeringa triple y vamos a observar un esmalte poroso. Esto es más frecuente a nivel de las zonas cervicales vestibulares de los dientes. También tiene un aspecto blanco, opaco y es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que con un control periódico de placa bacteriana, topificaciones de flúor, control de la higiene del paciente, esto se puede revertir y en ningún momento esto se debe cavitar. La caries adamantina la vamos a observar en las fosas y fisuras de molares y premolares, también a nivel de las caras proximales. Ella va a tener forma triangular, ¿ok? Va a seguir los conos en dirección de los prismas del esmalte. Se va a presentar los diferentes estratos o zonas que visualizamos histológicamente en las diapositivas anteriores, y estas lesiones serán cavitadas. La caries dentinaria pues traspasa el límite amelodentinario, toma como guía los túbulos dentinarios. Vamos a encontrar bacterias presentes en el límite amelodentinario. Por lo general tiene un color amarillento claro y la textura de esta dentina va a ser blanda. Entrando en lo que todos estábamos esperando para ir a la clínica, pues necesitamos saber qué debemos tener presente para realizar un buen diagnóstico de examen clínico. Entonces, ¿qué debemos tener? Debemos tener un explorador punta Roma, no debe tener ningún tipo de filo para cuando usted vaya a evaluar. Entonces, si siente que está filoso, con su turbina lo pasa y lo redondea. ¿Okay? Debemos tener una sonda periodontal o la sonda que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Debemos también tener la pinza algodonera, nuestro espejo bucal, la jeringa triple. ¿Por qué jeringa triple? Porque tenemos aire, agua, y si presionamos ambos botones al mismo tiempo, vamos a tener presión de agua. ¿Okay? Esta sonda que les traigo aquí en esta imagen de la marca Eufride, ella tiene en un extremo como una bolita.
¿sí? Entonces eso nos va a permitir llegar a la estructura dentaria y tener un sondaje, pues como observamos, vamos a ver unos milímetros, ¿sí? De profundidad para saber de qué tan profunda también sea esta cavidad. Y también otro instrumento importante que debemos tener a la mano es la cucharita de dentina para ver si estamos con dentina necrótica, dentina afectada o no, ¿ok? Recuerdan lo que mencioné anteriormente de la dentina. Entonces, estas cucharitas de dentina vienen de diversos tamaños, de diversas angulaciones, debe tener un corte, un filo. Entonces, si usted tiene una cucharita de dentina que compró usada, que le dio la tía, la abuelita, que usted le heredó, usted le saca filo porque ella debe tener un corte. Cuando usted haga su movimiento de presión, usted se va a traer esa dentina reblandecida. Entonces, este es el instrumental que debemos tener en cuenta para nuestro examen clínico. En cuanto a los métodos diagnósticos para la caries dental, pues tenemos el método visual y táctil, el radiográfico, la transiluminación, la fluorescencia láser y la conductividad eléctrica. Para el método diagnóstico visual, pues como su nombre lo indica, vamos a utilizar la vista. Vamos a observar bien esa estructura dentaria donde debemos secar, ¿ok? Con nuestra jeringa triple. ¿Qué vamos a observar? Pues translucidez de esa estructura dentaria. Va a haber pérdida de brillo, o sea, se va a observar opaca. Podemos observar diversas pigmentaciones. Vamos a observar tejido reblandecido. No va a haber continuidad de la estructura dentaria porque vamos a observar microporos o microcavidades también. Entonces, como clínico, nos vamos a ayudar con el espejo, la luz de la unidad, que enfoque la estructura que deseamos observar y muy importante que utilicen la jeringa triple para secar. El método diagnóstico visual táctil, en este pues vamos a utilizar el explorador Punta Roma o la sonda periodontal de la Organización Mundial de la Salud. En este examen visual y táctil vamos a utilizar la vista, por supuesto debe estar presente. Debemos tomar entonces nuestro espejo y nuestra jeringa triple para secar. Es muy importante secar para poder visualizar la lesión de caries y obtener un diagnóstico adecuado. Porque es importante secar, pues el índice de refracción del agua es 1.33, mientras que el del esmalte es 1.62. Si vemos esto, que es el índice de refracción, pues no es más que la medida en que la luz viaja a través de algún medio, de un objeto, de una cosa. En este caso, cómo va a incidir la luz sobre el esmalte. Y si entonces tenemos esa estructura dentaria con agua, se nos va a alterar y no vamos a poder observar de manera clara. Entonces, una vez que sequemos, vamos a utilizar el explorador Punta Roma, muy importante, miren la fotografía que es Punta Roma, no es filoso, no
no va a pinchar. Si él le pincha al dado, usted pásele la turbina. O la sonda recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a sentir que hay un cambio de textura cuando usted pasa ese instrumental por la lesión. Lo más importante es que tenga buena luz y que el tejido dental esté seco. En cuanto al diagnóstico radiográfico, pues tenemos como recurso la radiografía panorámica, la periapical, pero la que más nos va a ayudar al momento de estar en la clínica de operatoria, pues es la radiografía, como les mencioné al principio, de aleta de mordida, coronaria o interproximal. Como esos tres nombres la vamos a conseguir en la literatura. Entonces, usted en el área clínica, cuando esté el momento del triaje, para llenar su historia clínica, debe definir con su docente tutor qué radiografía va a utilizar, cuál es la que más le conviene, qué zona de mayor interés tiene para poder llegar a un diagnóstico acertado. Otro método diagnóstico que nos puede ayudar es la transiluminación, en donde a través de una fuente de luz, sea por una lámpara de fotopolimerización o una de fibra óptica, pues la vamos a ubicar por la parte palatina o linguales de nuestra estructura dentaria y vamos a observar que se va perdiendo la translucidez, porque este tejido se convierte más poroso y más desmineralizado. Entonces, no vamos a observar la translucidez característica de la estructura dentaria. La fluorescencia láser existe dentro de los métodos diagnósticos, más en el área clínica no contamos con este equipo, pues los dientes al iluminarse con la luz azul violeta emiten una luz verde amarillenta y cuando existe caries, pues esta fluorescencia se pierde. Es igual que cuando restauramos un diente y ustedes están en un espacio como una discoteca, pues, y esa restauración carece de fluorescencia, pues vamos a ver como que si el diente estuviese ausente, porque no se va a ver la fluorescencia que emite la estructura dentaria a nivel del esmalte. Por último, en cuanto a los métodos diagnósticos, la conductividad eléctrica, pues esta también no está presente en el área clínica. Cuando hay mayor porosidad, hay mayor paso de corriente. Esto es a través del flujo de la corriente eléctrica por medio del tejido dentario. ¿Okay? Entonces, este dispositivo no contamos en clínica, pero es otro método diagnóstico que debemos tener el conocimiento. Referente a los criterios de valoración de las restauraciones, esto es cuando nuestro paciente llega con restauraciones en boca, ¿qué criterios como operador, como clínico, debo tomar en cuenta para mantenerla o no en boca? ¿Okay? Si la reparo o no, también es válido hoy en día. Es mucho mejor reparar una restauración que eliminarla por completo, pues al eliminar estas restauraciones antiguas, vamos de una u otra manera, por más prevención que usted tenga como clínico o destreza, va a tocar tejido dentario. Entonces, muchas veces es importante que podamos hacer una reparación, algún mantenimiento de estas restauraciones.
En cuanto a la coincidencia de color, pues si tenemos el código A, el código B y el código C, donde la restauración en el código A concuerda con el color y la translucidez del diente. En el B, pues hay disparidad. Y en el C, pues es estéticamente inaceptable. O sea, no. El paciente es de un color A1 y le pusieron un C4. Y se ve terrible esa restauración. Entonces, allí sí tiene que considerar eliminar esa restauración. En cuanto a la pigmentación marginal, el código A, donde no hay presente pigmentación, el código B, hay una pigmentación superficial, esta puede ser localizada en algún área o pues generalizada. Y el código C, pues la pigmentación penetra la pared cavitaria, la pared de la cavidad, ¿ok? Y esta puede ser localizada o generalizada. En cuanto a si hay caries recurrente, el código A, donde no hay presencia de caries, y en el código C sí presenta caries. Con respecto a la forma anatómica o desgaste, el código A hay un adecuado contorno, este se ve de manera continua con la forma anatómica y no es perceptible ningún tipo de desgaste de esta restauración. En el código B, la restauración está subcontorneada, hay un desgaste generalizado, pero es aceptable clínicamente. Y en el código C, pues no existe una forma anatómica definida, hay una existencia de desgaste más allá de la unión dentino-esmalte y clínicamente es inaceptable. En cuanto a la adaptación marginal, pues en el código A es indetectable, en el código B hay un defecto donde se atrapa el explorador, el código C es un defecto de más de 0.5 milímetros de profundidad y es inaceptable clínicamente. En cuanto a la textura superficial, código A es de suave textura y de grano fino. En el código B, esta puede ser de aspecto áspero, arenosa. Y el código C es donde vamos a observar una restauración áspera, arenosa, con depresiones y fosas. En cuanto a la sensibilidad postoperatoria, cuando usted con su jeringa triple le aplica aire al paciente, si hay sensibilidad es el código C y cuando no hay sensibilidad pues es el código A. Con respecto a los contactos oclusales, en el código A la restauración contacta con el diente antagonista, en el código B la restauración no contacta con el antagonista, pero con otro diente sí. Y en el código C no existe contacto con el diente antagonista. En cuanto a los contactos interproximales, hay un contacto ajustado según el código A, según el código B, el contacto es ligero pero aceptable, mientras que en el código C este contacto es abierto e inaceptable. Entonces, ¿qué pasa en estos contactos código C? Estos contactos proximales código C, pues se va a empaquetar la comida, va a traer una serie de consecuencias donde va a ser inflamación de ese tejido periodontal, ¿okay? Donde no le va a hacer una fácil higiene al paciente. Entonces debemos tomar en cuenta esta lista que ustedes la pueden tener en el área clínica al momento de visualizar restauraciones antiguas en boca y pensar si las vamos a mantener, si las vamos a mejorar o no. De manera didáctica, para observar los criterios de valoración de restauraciones, les traje estas imágenes que vamos a iniciar valorando la restauración realizada en amalgama. Aquí, si vemos, no hay coincidencias de color, puesto que la
amalgama es un material de color plateado, ¿ok? En cuanto a la adaptación marginal, pudiésemos mencionar que es un código C porque hay un defecto de más de 0.5 milímetros de profundidad y es inaceptable clínicamente, ¿ok? Aquí yo paso un explorador y se va a retener. Continuando con la imagen a la derecha, donde observamos en el círculo, hay una restauración hecha posiblemente en resina. Aquí hablamos de la coincidencia de color. No hacemos referencia que es el código B porque hay una disparidad, ¿ok? Pudiese ser aceptable, sí, en cuanto al tono, pero si nos vamos a la adaptación marginal, esta es una restauración que ya está desalojada, que igual vamos a observar que hay caries recurrente, vendría siendo un código C. Más abajo tenemos un molar con una restauración hecha en resina. Coincidencia de color, podemos hablar de un código B donde hay una disparidad perceptible pero clínicamente aceptable. Pero si nos vamos en cuanto a la forma anatómica, pues hay una restauración que está subcontorneada y que adicionalmente no están respetando los rasgos anatómicos oclusales de dicha unidad dentaria. Si vamos hacia la foto central, en los incisivos centrales, pues aquí hay una disparidad total de colores, ¿ok? Esta restauración se encuentra sobrecontorneada. Si hablamos también de que pudiese haber una pared, ¿ok? De la cavidad donde hay presenta una pigmentación oscura, que pudiese ser algún tipo de caries recurrente o no. Y tenemos, ya para finalizar, una restauración fracturada. Entonces allí como clínico me toca observar si puedo como repararla, es decir, completar esa restauración en resina o no. ¿Ok? Debemos evaluar si hay tejido reblandecido con una cucharita de dentina, si la elimino toda o no. En cuanto a la clasificación de Mahon y Hume, que esto lo vieron en segundo año en la iniciación a la clínica de operatoria y oclusión, pues conocemos que es de acuerdo a la zona y al tamaño. Podemos mencionar que la zona 1 es donde vemos las fosas y fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales de los dientes posteriores y en las superficies lisas, así como a nivel de cíngulos y fosas de los dientes anteriores. Si hablamos de una zona 2, pues es una zona proximal de cualquier diente anterior o posterior, situada inmediatamente por debajo del punto de contacto. Y la zona 3, pues es el tercio gingival o cervical de la corona. En caso de recesión gingival, pues vamos a observar que hay raíz expuesta. Entonces, esta zona va a ser propensa a la formación de una lesión cariosa. En cuanto al tamaño de la lesión, tenemos tamaño 0 cuando son lesiones sin cavitación. Pudiésemos hablar de estas manchas blancas donde son reversibles, donde se puede remineralizar. Y si estamos a nivel de un molar, pues podemos utilizar los sellantes de fosas y fisuras. Con respecto al tamaño 1, pues una mínima cavitación superficial a nivel del esmalte involucrando la dentina. El tratamiento pues es una restauración o preparación mínimamente invasiva.
Con respecto al tamaño 2, la lesión es moderada, localizada, la cual ha progresado dentro de la dentina sin producir debilitamiento de las cúspides. Aquí el tratamiento es una restauración. Con respecto al tamaño 3, la lesión ha avanzado y ha progresado en la dentina, ocasionando un debilitamiento de las cúspides. El tratamiento aquí vendría siendo una restauración directa o indirecta. Aquí la lesión en el tamaño 4 ha progresado y se observa destrucción de una o más cúspides. Si vamos hacia la zona anterior, pues vamos a observar que hay pérdida del ángulo incisal. Aquí el tratamiento, una restauración indirecta. ICDAS, sus siglas en inglés, International Caries Detection and Assessment System, es el Sistema Internacional de Detención y Diagnóstico de Caries, consensuado en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, en el año 2005. Entonces es un sistema de detención y diagnóstico de caries. Eso es el ICDAS. Para el código ICDAS tenemos ICDAS fusionado, que es alfanumérico, y el ICDAS completo, que es un código numérico. Con respecto a esta pirámide, tenemos que el código 0 es la base de la pirámide, en color verde, son aquellos dientes que observamos sanos al cercar por un tiempo de 5 segundos con presión de aire y observamos que nuestras estructuras dentarias están sanas, que no presentan ningún tipo de cambio a nivel estructural y se consideran sanos también, cabe acotar, aquellas estructuras que tengan defectos del desarrollo de esmalte, como pudiese ser una fluorosis o una hipoplasia. En cuanto al código 1, pues en este vamos a observar es una caries de mancha blanca o marrón que vamos a secar por un tiempo aproximadamente de 5 segundos o mayor a este tiempo y vamos a observar una opacidad o una decoloración como mencioné antes, blanca o marrón. ¿Okay? Luego tenemos el código 2 que al examinar el diente en húmedo, o sea aquí no vamos a hacer uso de la jeringa triple, vamos a observar una opacidad que vendría siendo una lesión blanca o marrón, la cual puede ser amplia, se puede observar a nivel de las fosas o fisuras naturales del diente, ¿ok? Que quede claro eso. Luego tenemos el código 3, que nos dice el código 3, pues que vamos a observar una microcavidad en esmalte seco menor a 0.5 milímetros sin dentina visible. En este diente de manera húmedo, entonces vamos a observar una clara opacidad, ¿ok? Referente a una lesión cariosa. Y entonces aquí hacemos uso de nuestra sonda periodontal o nuestra sonda que indica la Organización Mundial de la Salud y vamos a observar entonces ese milimetraje. Por eso es que es requerido el uso de esta sonda. Luego tenemos el código 4, donde nos dice que es una sombra oscura a nivel de dentina
que vamos a observar que aparentemente el esmalte está intacto, ¿sí? A nivel de humedad y se observa una sombra, ¿ok? Es importante que esta sombra puede ser gris, azul o marrón, con o sin microcavidad, ¿sí? Luego tenemos el código 5, donde hay una exposición de la dentina, ya hay una cavidad que vamos a observar a través del esmalte húmedo. Esta dentina se observa oscura y obviamente pues hay una pérdida de estructura dentaria, de manera que vamos a tener ya propiamente una cavidad. En cuanto al código 6, hay una exposición de dentina en donde vamos a observar ampliamente lo que vendría siendo las paredes y los pisos y una exposición pulpar. Continuando con el ICDAS, con el tiempo, estos expertos clínicos se dieron cuenta que, bueno, hay restauraciones en boca y sacaron el ICDAS 2, donde hace referencia al código de la restauración sellante y diente ausente, donde el primer dígito hace mención o referencia al código de la restauración y sellante. Y el segundo dígito hace referencia a lo que vendría siendo la caries a nivel de esmalte y de dentina. Entonces, el primer dígito, que quede claro, hace referencia a la restauración y el segundo a la lesión de caries. Como vemos en la fotografía, decimos un código ICDAS 02 porque no tiene restauración y el segundo dígito pues nos habla de que hay una lesión de caries de ICDAS 2. Según la codificación del ICDAS 2, es 0 cuando el diente no está restaurado ni sellado. 1 hace referencia a un sellante parcial, o sea que es un sellante que está incompleto. El 2 es un sellante completo. El 3 es una restauración del color del diente. El 4 es una restauración con amalgama. El 5 es una corona de acero inoxidable.
El 6 es una corona o carilla en porcelana, metal porcelana u oro. El 7 es una restauración que está perdida, o sea, en el diente hay una restauración que se fracturó. El 8 es una restauración de cemento temporal. Y el 9, pues el diente está ausente. En cuanto a la caries activa o la caries inactiva, este cuadro que traigo acá nos habla que la caries está activa cuando vamos a observar que hay pérdida de brillo, pues este esmalte lo vamos a observar poroso, lo vamos a ver blanco, marrón o amarillento, con una textura áspera y rugosa, donde va a haber presencia de placa bacteriana. Y referente a la caries inactiva, pues la superficie se va a ver brillante a nivel del esmalte, va a tener una textura dura, suave, esta va a ser firme y no hay presencia de placa bacteriana. El ICCMS pues es un sistema enfocado en mantener la salud y preservar la estructura dentaria, donde hay un manejo individual preventivo basado en el riesgo a caries y hay un tratamiento ambulatorio y clínico. Recuerden, como dije ahorita, es un manejo individual del paciente, ¿ok? Esto lo van a poder encontrar en internet, es una guía para los clínicos y educadores, de manera tal que van a poder hacer un diagnóstico, una prevención y un tratamiento para el riesgo a caries. El ICCMS se basa en 4 elementos, pues va a ser la valoración de la historia de riesgo o nivel de caries del paciente, la clasificación de estas lesiones de caries, valoración de la actividad, ¿ok? La toma de decisiones en cuanto a los síntomas y el diagnóstico y el manejo, o sea, va a ser la prevención, control, si es manejo operatorio y la preservación dental de este paciente. Entonces todo se basa de manera individual, repito. Esto es de manera clínica personalizada para el manejo de la lesión de caries y para la prevención de que estas lesiones con el tiempo avancen. El ICCMS entonces tiene 4 elementos a considerar, como es la historia clínica, la valoración del nivel de riesgo de este paciente, la clasificación de los estadios de caries y la actividad de la caries, si está activa o está inactiva. La toma de decisiones en cuanto a la síntesis y diagnóstico, pues involucra la suma y el análisis de información desde los 2 primeros elementos, considerando tanto el nivel del paciente como el de la lesión. El manejo, pues es la prevención de caries, control y manejo operatorio con preservación dental personalizada. Iniciales activos. En general se trata de un manejo no operatorio, mientras que las lesiones moderadas y severas por lo general se asisten con manejo operatorio con preservación dental. En cuanto a la historia, los factores de riesgo a caries a nivel del paciente.
Aquí los factores de riesgo son del paciente. Si el paciente se ha sometido a radiación desde cabeza y cuello, si este presenta boca seca, la práctica de higiene oral es adecuada o inadecuada, exposición a las topificaciones de flúor, las pastas fluoradas, la ingesta de bebidas y alimentos azucarados, esta suele ser alta o no, asiste a la consulta odontológica, la condición socioeconómica. Entonces, estos son los factores de riesgo a caries a nivel del paciente. ¿Se recuerdan al principio de la clase que mencioné unos factores principales o primordiales y luego unos factores secundarios? Porque es una enfermedad multifactorial. Referente a la clasificación y valoración de la actividad de las lesiones con evaluación de riesgo intraoral a caries. Estos son los factores de riesgo a caries de nivel intraoral. La diapositiva anterior era factores de riesgo a nivel del paciente y ahora vamos a nivel intraoral. ¿Qué quiere decir esto? Si hay hiposalivación, o sea que no hay una buena producción de saliva, hay pulpa expuesta, ulcerada, con una fístula, algún acceso, alguna infección dental. Luego tenemos la experiencia de caries y lesiones activas. Si esta placa bacteriana es gruesa, si está pegajosa en las áreas de retención de la placa, si el paciente presenta aparatos, restauraciones o alguna otra causa que aumente la retención de biofilm, hay superficies radiculares expuestas o no. Entonces, todo esto como clínico usted debe observar. El ICCMS también trabaja las lesiones cariosas en cuanto a la categorización de las mismas a través de la combinación de la información obtenida a través de la clínica, ¿ok? A través de esos métodos diagnósticos clínicamente y a través de la radiografía. Hace un match, ¿ok? Imagínense entonces que usted como clínico va a tener una información radiográfica y un examen clínico que usted realizó a través de la observación, a través del método táctil y llega con esto a un posible diagnóstico. Aquí el ICCMS se basa en el ICDAS. Recordemos que ICDAS es la codificación internacional para el diagnóstico y tratamiento de la caries dental. Entonces, ICDAS 0, ICCMS sano, ICDAS 1 y 2 en el ICCMS sería inicial, ICDAS 3 y 4, ICCMS moderado, ICDAS 5 y 6, ICCMS avanzado. Entonces, esta sería la clasificación con respecto al ICDAS. Y el ICCMS lo realiza de esa manera: sano, inicial, moderado y avanzado.
Valoración de la actividad de la lesión. Según el ICCMS, vamos a hacer referencia a los estadios iniciales y moderados y a los estadios severos, donde los iniciales y moderados, las lesiones activas, se encuentran en la superficie del esmalte. Esto va a ser de color blanca o amarillenta, es opaca, con pérdida de brillo, se siente áspera cuando pasamos nuestro explorador punto Roma o nuestra sonda periodontal. Esta es una lesión que retiene placa. Vamos a verlo a nivel de las fosas y de las fisuras, cerca también del margen gingival, a nivel de las superficies proximales, cuando están por debajo del punto de contacto, y la lesión puede estar cubierta por una placa gruesa antes de la limpieza. Si vamos al estadio severo, pues la actividad de la lesión va a estar a nivel de la dentina. Esta se siente suave y con consistencia de cuero al sondaje. ¿Okay? Esto haciendo referencia a las lesiones activas, a lo que vendría siendo caries activa, que hace unas cuantas diapositivas atrás les mostré un cuadrito también de caries activa versus caries inactiva. Entonces aquí, en cuanto a los estadios de iniciales y moderadas de las lesiones detenidas, pudiésemos hacer una comparación con una lesión inactiva, pues es una superficie de esmalte de color blanco, café o negro. El esmalte aquí se ve brillante, está duro y liso. Cuando hacemos la prueba con el explorador o la sonda periodontal, las superficies van a estar lisas. La lesión de la caries normalmente se encuentra a cierta distancia del margen gingival, y la lesión no va a estar cubierta por ninguna placa bacteriana. Cuando nos encontramos en un estadio severo de una lesión detenida, pues la dentina es brillante y dura al sondaje suave. Entonces esto es como haciéndoles una comparación de caries activa, caries inactiva, con respecto al ICCMS. Ellos lo dividen de acuerdo a los estadios iniciales y moderados y severos, con referencia a los signos de lesiones activas y lesiones detenidas. Para el diagnóstico, según ICCMS, ellos se basan en la clasificación de lesiones individuales, combinando la información sobre su estadio y su actividad. Entonces, recuerdan que 2 diapositivas más atrás hicimos la comparación del ICDAS con el ICCMS, donde tenemos lesión inicial, moderada y avanzada. Y el estado de esta actividad, pues lesiones activas con lesiones inactivas. Entonces, inicial activa, inicial inactiva, moderada activa, moderada inactiva, severa activa versus severa inactiva. Entonces, así es como ellos hacen la clasificación de manera individual de cada lesión. Con respecto al análisis de riesgo a caries, lo utilizamos para valorar la probabilidad de nuevas lesiones o la progresión de las lesiones existentes. Entonces ellos utilizan una matriz de riesgo a caries y de probabilidad. Entonces, el estado de riesgo es riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. O sea, tienen 3 niveles de riesgo: bajo, moderado y alto. Luego, el estado actual de la actividad de caries a nivel del paciente, donde hay ausencia de lesiones de caries activas, donde las lesiones están en estado inicial activas, y luego donde están las lesiones de caries con estadio moderado o severo activas. Entonces de allí desprenden esta matriz donde dicen que el paciente, por ejemplo,
de nivel de riesgo a caries bajo, hay una probabilidad baja, ¿ok? Cuando hay ausencia de lesiones de caries activas. Cuando hay lesiones de caries en estadios iniciales activas, pues la probabilidad es moderada, y cuando la lesión en caries de estado moderado o severo activa, pues la probabilidad sigue siendo moderada. Pero esto varía y se modifica es cuando está en un riesgo moderado, ¿ok? Cuando el paciente presenta probabilidad moderada, porque hay lesiones de caries en estadio inicial activa y hay lesiones de caries en estadios moderados, severos o activos, y ahí la probabilidad cambia a ser alta. Y en cuanto al riesgo es alto, cuando el paciente presenta lesiones de caries en estadio inicial activo, ¿ok? Con una probabilidad alta, y lesiones de caries en estadios moderados o severos activos con probabilidad alta. En cuanto al manejo, la prevención de caries, control y manejo operatorio con preservación dental personalizada. Entonces ellos se basan, como lo he dicho desde un principio, de manera individual para el paciente y por lesión, donde haya prevención de caries, control de que estas lesiones no avancen y no aparezcan unas nuevas. Entonces hay un manejo operatorio y hay lo que ellos llaman manejo no operatorio. ¿Ok? Entonces, las lesiones de caries activas a nivel de la superficie dental, vamos a encontrar lesiones de caries severas activas, lesiones de caries moderadas, donde va a requerir un manejo operatorio de estas lesiones con preservación dental. Luego tenemos lesiones de caries iniciales activas, donde hay un manejo no operatorio de estas lesiones y hay un control. Pudiésemos estar referente a manchas blancas, ¿ok? A fosas y fisuras a nivel del esmalte. Y también tenemos todas las lesiones inactivas de caries, entonces donde ya hubo una remineralización de ese tejido, entonces vamos a tratarlo como un tejido sano, donde vamos a hacer la prevención de que no vayan a aparecer nuevas lesiones de caries. Entonces, tomando en cuenta de esta manera si el paciente tiene una probabilidad alta, moderada o baja para el riesgo a caries. Ya dentro de la clínica operatoria, este vendría siendo el manual para llenar el odontodiagrama de su paciente. Entonces, usted previamente debe realizar una profilaxis en la cavidad bucal. Entonces, una vez que haya retirado todo ese biofilm, procede a hacer el examen visual y táctil con su instrumental apropiado, como vendría siendo el antes mencionado, el espejo, explorador, pinza algodonera, sonda periodontal, jeringa triple, cucharita de dentina, y debe tener el color azul, rojo, marrón y verde para llenar este odontodiagrama. Entonces tenemos que el sellante en buen estado usted lo va a colocar como una S en color azul. Este lo va a anotar en un recuadro sobre el número de la unidad dentaria. Cuando estamos con un sellante en mal estado, es una S en color rojo. Luego tenemos lesión cariosa, restauración en mal estado, ojo con esto, restauración en mal estado, restauración provisional, lesión cariosa se van a pintar en color rojo. Restauraciones en buen estado, se pinta la superficie en color azul. Mancha blanca o lesión incipiente de caries, se pinta la zona afectada en color verde. Esto es nuevo para todos ustedes, ¿verdad? Luego tenemos corona en mal estado o destrucción coronaria completa, se pinta toda la corona en color rojo.
corona en buen estado se pinta totalmente en color azul. Pulpitis irreversible, necrosis pulpar o tratamiento de conducto en mal estado, una raya roja sobre el conducto. Tratamiento de conducto en buen estado, una raya azul sobre el conducto. Diente con una exodoncia indicada X roja. Piezas ausentes se colocan con una X azul. Mancha blanca remineralizada se pinta en marrón, otro color nuevo para ustedes. Fosa profunda sana se registra FP en color azul. Una lesión cariosa en la que usted tenga duda, una fosa o fisura profunda, repito, que usted dude, coloque FP en color rojo. Piezas no erupcionadas se registran con una N en color azul. Prótesis parcial fija, se coloca una X en color azul sobre la pieza ausente. Luego se realiza una línea que abarque de diente pilar a diente pilar y finalmente se pintan las coronas de los dientes pilares en rojo si la prótesis fija está en mal estado. Pero si la prótesis fija está en buen estado, pues usted lo va a pintar en color azul. Entonces, así le va a quedar el registro de odontodiagrama de su paciente. Aquí lo tienen de manera didáctica, van a observar las unidades dentarias con las superficies. Ven que obtienen un número, un recuadro donde el número indica la unidad dentaria. Abajo usted va a colocar la codificación correspondiente que ya mencioné anteriormente. Es válido que tengan el manual para llenarlo, ¿ok? Durante la clínica usted lo puede utilizar y debe tener entonces presente que debe llevar estos 4 colores para realizar el vaciado del odontodiagrama. Con respecto a la clasificación según el riesgo a caries, el sistema 1, 2, 3 de Thomas Safe nos habla de un nivel de riesgo a caries que van a ubicar dentro del odontodiagrama. Este va a ser un nivel 0, donde el paciente está fuera de riesgo, un nivel 1, un paciente bajo riesgo, un nivel 2, paciente de riesgo moderado y un nivel 3 es un paciente de alto riesgo. En cuanto a los parámetros de riesgo y escala de medición a caries, tenemos diversos parámetros, entre ellos la evidencia de caries clínica y radiográfica, donde 0 se evidencia clínicamente ni radiográficamente la caries, que aquí no se toma en cuenta la mancha blanca. 1, pues las lesiones blancas. Aquí hay una lesión posiblemente incipiente a nivel de esmalte. En 2 lesiones cavitadas. Aquí vamos a ver radiográficamente que sobrepasa el límite melodentinario. 3 lesiones francas en dentina. Radiográficamente se observa la lesión a nivel de la dentina. En cuanto a la presencia de restauraciones en boca, 0, donde no hay restauración en boca. 1, la mayoría de las restauraciones se encuentran en buen estado. 2, la mayoría de las restauraciones están en estado regular. 3, la mayoría de las restauraciones están en mal estado. En cuanto a la utilización de agentes fluorados, 0, pues el paciente utiliza enjuagues y pastas fluoradas a diario y 2 topificaciones de flúor al año. 1, las pastas y los enjuagues fluorados con frecuencia y una topificación de flúor al año. 2,
las pastas y enjuagues fluorados son utilizadas a veces y no recibe topificaciones de flúor. Y 3, no utiliza pastas ni enjuagues fluorados. Todo esto en el interrogatorio que usted le va a hacer a su paciente. Entonces, este cuadrito lo van a tener dentro del odontodiagrama de operatoria. ¿Ok? Vamos a continuar con los parámetros en la siguiente diapositiva. Continuando con estos parámetros, pues la ingesta de carbohidratos. Usted le pregunta al paciente cómo es su dieta. 0, no ingiere azúcares o carbohidratos entre comidas. 1, ingiere azúcares o carbohidratos entre comidas de forma esporádica. 2, ingiere azúcares o carbohidratos entre comidas 1 o 2 veces al día. 3, ingiere azúcares y carbohidratos entre comidas más de 2 veces al día. En cuanto a la higiene bucal, 0, está libre de placa. 1, placa en el tercio cervical. 2, placa hasta el tercio medio. 3, placa hasta el tercio oclusal o incisal. Motivación. Usted ve a ese paciente motivado, es excelente. El paciente llega a la hora, está pendiente de sus citas, hace la higiene oral de manera correcta, que usted lo motive y él también, o sea, tienen una buena relación clínico-paciente, está motivado, quiere venir todo el tiempo a la clínica. Bueno, el paciente sí, nos falta, pasa una que otra vez, toma interés regular, pues el paciente quiere que sea para ayer, pero falta las citas, no es constante, no practica buena higiene, o sea, usted le realiza los tratamientos, pero sigue con placa y mala, pues el paciente no toma ningún cambio, ni en su dieta, ni en su higiene, falta mucho a las citas, no hay alguna motivación. Entonces, este es el cuadrito que usted va a encontrar dentro del odontodiagrama de operatoria, el nivel de riesgo. Entonces, tomando en consideración los parámetros antes mencionados, usted va a marcar con una X si es 0, si es 1, si es 2 y es 3. Luego va a obtener esa sumatoria y lo va a dividir entre 6 porque estamos tomando 6 parámetros. Existencia de caries clínica y radiográfica, presencia de restauraciones, utilización de agentes fluorados, ingesta de carbohidratos, higiene bucal, motivacional de paciente. Entonces ahí divide entre 6 y verá si su paciente qué nivel de riesgo tiene, ¿ok? Va a ver entonces que si es un bajo riesgo, un riesgo moderado o un riesgo alto, avanzado. En cuanto al tipo de tratamiento, pues el uso de fluoruros, ya sea de manera sistémica, como vendría siendo el consumo de sal y el agua. Recordemos que antiguamente había unas campañas de flúor a través del agua y de la sal. También los fluoruros de uso tópico, como los tipos de geles, los barnices, soluciones o dentríficos. Continuando con los tratamientos, tenemos los sellantes, que estos son a base de polímeros de ionómero de vidrio. Y el ionómero de vidrio contiene flúor, entonces estos detienen el proceso carioso, van a liberar este flúor, también se van a cargar de flúor cuando hagan topificaciones y es por ende que son requeridos en aquellas condiciones donde el paciente tenga fosas y fisuras profundas, pigmentadas, que sean zonas retentivas, ¿ok? En cuanto al tratamiento de las lesiones cavitadas, pues se deben emplear técnicas que preserven estos tejidos sanos
y que puedan ser remineralizados. Se deben evitar realizar restauraciones y una tras otra, porque el diente, como lo mencioné al principio, si uno desea eliminar una restauración defectuosa, va a tocar la estructura dentaria. Entonces podemos hacer reparaciones también de estas restauraciones que están defectuosas o que no coinciden con el color. Entonces se considera que existe caries o que está filtrada. Esta puede ser corregida, reparada o sellada previamente. ¿Ok? La prevención es el tratamiento ideal realmente, en cuanto a una dieta balanceada, que sea baja en azúcares y carbohidratos, que el paciente tenga una buena higiene bucal, haciendo uso de pastas y enjuague florado, uso de hilo dental, donde el paciente realice visitas periódicas al odontólogo para hacer un control de algún tipo de lesiones, ¿ok? Y también topificaciones de flúor, ya sean por geles fluorados, barnices o también la parte educativa que debe estar presente. Usted como clínico, como operador, debe educar a su paciente para modificar ciertas conductas, ya sean de higiene bucal o de alimentación. Entonces, para concluir y darle fin a la clase de cariología, debemos ser clínicos integrales, donde tenemos una imagen, un diagnóstico a nivel histológico, ¿ok? Debemos conocer nuestro sustrato, debemos tener unas características clínicas a considerar, unas características radiográficas para llegar así a un buen diagnóstico y a un plan de tratamiento individualizado para prevenir el avance o formación de nuevas lesiones. Entonces, todo el compendio de lo que se dio en la clase de hoy lo deben poner en práctica y estudiar de manera profunda para que sean unos buenos clínicos. El tiempo lo cura todo, menos las caries, esas las cura el odontólogo. No, yo aquí le agregaría este mensaje final que también de la mano del paciente. Entonces queda de usted educarlo, no solo venir a la clínica y colocar amalgama, resina, vidrio, fluoruro, no. Usted también tiene que dejarle algo a su paciente, modificar esa conducta de higiene bucal, modificarle esa dieta que está siendo rica en carbohidratos o la frecuencia con la que consume esos carbohidratos entre comidas, esos azúcares. Aquí en la siguiente diapositiva les voy a dejar las referencias bibliográficas revisadas. Bueno, espero que haya sido de un gran aporte y gusto para ustedes.